tardes. Mi nombre es María Paula Gago, voy a coordinar este espacio y también voy a exponer. Les quiero dar la bienvenida a esta mesa. Como mencionábamos hace un ratito, tienen 10 minutos por cada una de las exposiciones. Cuando vayan faltando 2 o 3 minutitos, les vamos a ir avisando por el chat, ¿sí? Como para que ustedes puedan ir cerrando, por decirlo así, su exposición. Así que bueno, haciendo una bienvenida formal, les doy nuevamente la bienvenida a la edición número 11 del Congreso Interfaces. Vamos a dar comienzo justamente a esta comisión que es la 2D Creatividad en el Aula. Como ustedes saben, el Congreso Interfaces es un espacio en el que protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y también de España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos, consolidan estrategias, ¿sí? Como mencionábamos recién, acuérdense que van a tener 10 minutos para poder exponer. Sí, no lo recuerdo de haberlo visto en la programación, pero si son más de un autor por ponencia, acuérdense que esos 10 minutos se distribuye entre los diferentes autores. La modalidad de funcionamiento de este espacio es así. Se expone una ponencia detrás de la otra y una vez que todos hayan finalizado con su intervención, vamos a habilitar el espacio de preguntas para poder justamente hacer un cierre, comentarios, sugerencias, observaciones, feedbacks entre nosotros. ¿Sí? También, por supuesto, de la gente que participe como oyente. Bien, hecha esta presentación, ahora sí le voy a dar paso a la primera exposición, que es la de Julio Pereira. Su trabajo se titula Psicoprofilaxis. Julio es educador comunitario, activista por la inclusión educativa, coordinador pedagógico. Julio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Lo que voy a compartir es un acotado ejemplo de materiales didácticos que, si bien sirven para enseñar filosofía, ¿sí?, fisiología, particularmente enfocado en niños con discapacidad, se enfocan dentro del diseño universal de aprendizaje, ¿sí?, porque son tactos perceptivos, audiovisuales, interactivos y de ensamble, de nulo y bajo costo. Es cartón, goma eva y material reciclado, ¿sí?, que una vez implementado como estrategia didáctica para enseñanza de lo que son el cuerpo humano y los diferentes sistemas, trabajando con lateralidad, cuestiones de ubicuidad y proporcionalidad, nos dimos cuenta que servían como anticipadores clínicos, que particularmente en trastornos del lenguaje y autismo generaban un anticipador audiovisual y de representaciones de biosimulación y escenificación que bajaba los niveles de ansiedad al momento de interactuar con determinado material clínico médico cuando eran objeto de consulta médica o se aplicaba algún tipo de procedimiento. Entonces, ¿qué fuimos desarrollando? Por ejemplo, esto es goma eva. La goma eva tiene espacios de simulación que al tacto simulan pústulas, llagas, lunares, ¿sí? Eventualmente hasta pueden biosimular un corte, ¿sí?, a nivel de la dermis, que sirve para, primero que nada, manipular táctilmente a un estudiante con desorden sensorial para explicarle algo. Y esto sirve para reconocimiento de lunares que tienen que ser revisados porque su morfología puede implicar alguna problemática de piel. Y atrás tiene nylon, donde se carga ketchup, yema de huevo y eventualmente ese tipo de material para trabajar lo que son supuraciones, sangrado, lo que tiene que ver con acné, ¿sí? Y esto permite trabajar desde suturas a curaciones, ¿tá? Entonces permite una manipulación instrumental sobre esta piel didáctica que baja los niveles de ansiedad posteriormente cuando hay un contacto con lo que son las intervenciones reales. Acá otro material que se biosimula, tenemos con Tergopol creado una estructura para ciegos, por ejemplo, con trastorno del lenguaje, de morfología del sistema óseo, el sistema muscular y el sistema circulatorio, donde con sondas, ¿sí?, podemos hacer extracciones, ¿sí?, o podemos poner vías y mariposas para que los chicos vayan familiarizándose con la permanencia de ese tipo de materiales, y con el brazo entero hemos generado agujeritos por los que se logra vacunar mientras hay una saturación sensorial y un foco de atención de escenario sobre este tipo de materiales.
que sirve para explicar un yeso, ¿sí? Una ruptura, ¿tá? Cuando hay un corte, un sangrado, todo lo que implica una limpieza. Entonces esto a su vez también tiene escritura sobre las diferentes partes que puede estar en guaraní, en braille o en mapuzungún o en inglés. Entonces es un material didáctico y de psicoprofilaxis. Lo mismo ocurre a nivel de la piel, por ejemplo. Colocamos esta piel que tiene las diferentes capas donde hay información sensorial y visual sobre qué hay en cada parte de la dermis, la hipodermis, ¿sí? El tejido adiposo, ¿tá? Y lo que tiene que ver hasta el tejido óseo. Esto explica quemaduras de primer grado, de segundo grado, lesiones y qué hay en cada una de sus zonas, ¿sí? Sobre, por ejemplo, folículos pilosos, nervios, glándulas sudoríparas. O sea, funciona como si fuera un comunicador alternativo aumentativo, como pictogramas, a la vez de tener información escrita, sensorio experiencial y discriminación visual, similar a la estructura orgánica del cuerpo humano. Este se ensambla con este, ¿sí? Y permite trabajar lesiones, permite implicar cuándo se va a hacer un corte, una limpieza quirúrgica, la extracción de una vía, la colocación de una sonda, ¿sí? Hasta pudiéndolo aplicar en diferentes partes del cuerpo, hacer procesos hematológicos, ¿sí? Como puede ser desde una transfusión a, por ejemplo, eh, diálisis, ¿sí? Esto sigue la misma lógica estructural, ¿sí? Esto es tacto perceptivo y sirve para que estudiantes aprendan visualmente preceptos de ubicuidad y lateralidad de sus órganos y cuál está antes y después, y cambiando la parte posterior por diferentes texturas cuando aprieta, ¿sí? Para tocar, hay un reconocimiento sensorial de información cuando hay desórdenes propioceptivos. Permite que el chico empiece a identificar estructuras del esquema corporal, ¿sí? Que en el autismo, por ejemplo, yo soy una persona autista, está alterado y nos cuesta identificar de dónde procede el dolor. Entonces, esto hay un reconocimiento tacto perceptivo de ubicuidad y lateralidad que permite ubicar órganos, funciones o estructuras a partir del tacto, ¿sí? Con nociones que tienen que ver con preceptos de esquemas de texturas, sensorio táctil. Seguimos la misma lógica, lo deben haber hecho 1000 veces en la escuela, ¿sí? ¿Ah? Todo lo que tiene que ver con la estructura para que el niño pueda, ¿sí? Estoy infantilizando, aunque sirve para adultos también, ¿sí? Pueda explorar y se le pueda explicar cuál es el procedimiento. Esto con los tubos, incluso, ¿sí? A usar nebulizadores y a usar cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, eh, los materiales que se utilizan cuando hay ataque de asma. Estos materiales, ¿sí? Se pueden conjugar con sondas que utilizamos viejas, debidamente higienizadas y recuperadas, ¿sí? Con jeringas en las que simulamos la circulación sanguínea, el bombeo cardíaco y el ritmo cardíaco para trabajar pulso, arritmia, presión, ¿sí? Y en ese líquido rojo, que es nada más que agua con colorante rojo de alimentos, se pueden hacer extracciones y explicar, ¿sí? Lo que es una hemorragia, lo que es una transfusión, ¿sí? Y sobre eso se puede usar tensiómetros para medir el pulso, ¿sí? Los chicos pueden usar estetoscopios para entender el flujo sanguíneo y los ritmos cardíacos y permite una mejor manipulación de los sujetos en una sala de espera previa para bajar todo lo que es eh, los niveles de estresores y la sobresaturación sensorial. A su vez, si estos modelos que pueden aplicarse para una pierna, por ejemplo, ¿sí? Para explicar desde un cateterismo a un bypass, para, por ejemplo, explicarle a una persona analfabeta para el consentimiento informado, ¿sí? Que tenga conocimiento de cuáles son los procedimientos y los riesgos que implica y los cuidados posteriores, sobre todo de higiene, ¿sí? Porque esto me permite encima agarrar una jeringa, no la tengo en este momento, una jeringa, cortarle la punta, ¿sí? Y biosimular un pene, que me sirve de cargarlo con crema de enjuague y simular una eyaculación para explicar el uso de un preservativo en educación sexual integral, hasta cómo colocar un catéter, ¿sí? Entonces, esa biosimulación me va permitiendo que personas que en su casa tienen que aprender procedimientos de manejo de sonda nasogástrica, colonoscopías, catéteres, ¿sí? Y esas cuestiones vayan familiarizándose con estos instrumentos. Pueden ver más modelos en Escuelita Ambulante Camino de Tiza en Facebook,
¿sí? Donde le vamos sumando tablet para biosimular placas, ¿sí? Y vamos mostrando el corazón y los diferentes órganos, y cómo también esto se ensambla con otros materiales didácticos para trabajar posteriormente, por ejemplo, prevención de enfermedad y atención primaria a la salud. Muchas gracias. Gracias a vos, Julio. Perfecto. El tiempo, la exposición, muy, muy interesante. Después vamos a hacer comentarios al final. Bueno, ahora seguimos con María de los Ángeles Vergara Ibar. Su presentación se titula Alquimia Creativa de Gestión Áulica con TIC en literatura inglesa. ¿Sí? María de los Ángeles es docente, de hecho, de lengua extranjera inglés, tiene un máster también realizado y es doctora en ciencias humanas. ¿Sí? Cuando quieras. Sí, si me pueden dejar compartir. Adrián. Sí, tener los permisos. Acá está. Tenés. Sí. Bien. Muy buenas tardes. En esta oportunidad, como todos los años, primero agradezco a la UP la posibilidad de poder presentar nuestros trabajos que siempre tienen que ver con lo creativo, con la innovación dentro de las aulas del profesorado. En este caso, con literatura inglesa, que, bueno, voy a remitirme a algunos trabajos realizados en 2 de las unidades, y lo he denominado alquimia creativa, porque, bueno, la alquimia es algo que trabajamos mucho desde el inicio del año, en este caso trabajando con, una de las libros y, y temas muy particular en la literatura inglesa, como es el Beowulf, que es el primer registro de literatura de la cultura inglesa. No está escrito en inglés, está escrito en danés o en ese primer lenguaje, y bueno, allí surgen varios personajes mitológicos, ¿no? Como Grendel, que es el monstruo, bueno, Beowulf, que es el valiente héroe que salva a la comunidad. Bueno, y muchos personajes. En este caso hemos trabajado y siempre estamos haciendo esa alquimia entre lo que vemos en la literatura y lo que pasa en el presente, o la cultura argentina y regional, ¿no? En nuestro caso, de La Rioja, mostrando también nuestros personajes mitológicos como nuestros personajes dentro de la literatura nacional. Bueno, aquí quería mostrar algo, un poco de ejemplo de lo que hicimos con los alumnos. En esta alquimia medieval vimos a Chaucer hablando de los personajes del medioevo, y en el personaje del medioevo tenemos a uno que se llama el doctor, que es el encargado de hacer las alquimias, ¿no? Los cambios. Y en este caso pusimos esto de referencia, pero en realidad hablamos de una alquimia que tiene que ver con trabajar la lengua inglesa, disculpen, la lengua inglesa con diferentes elementos de la cultura. Para eso hemos recurrido a visitas, ¿no? Visitas dentro de la ciudad, de museos, que ya vamos a ver. También todo lo regional, toda la mitología regional y todos los personajes regionales, ¿no? Tanto de leyendas como de mitología. Y hicimos esta diferenciación, ¿no? Tan importante, que siempre y cada año nos convoca. La razón principal de abocarme al trabajo de la mitología, las leyendas y contextualizar en los museos y en la realidad regional, es porque los alumnos son nuestros futuros docentes y los que van a trabajar con los alumnos en la primaria y en la secundaria, y nosotros en mayo siempre hacemos salida en los niveles obligatorios a las bibliotecas o a una gran cantidad de museos que contamos acá en La Rioja, y de lugares en los que pueden ver los dinosaurios, bueno, imágenes de los dinosaurios, de cómo fue el periodo, los periodos cretáceos y, bueno, jurásicos, y también esto de la recolección de todos esos elementos que se fueron encontrando, sobre todo de los nativos, en los diferentes museos. Así que fuimos relacionando uno de los trabajos dentro de la alquimia medieval o de la mitología medieval y las leyendas. Bueno, los alumnos han trabajado con los tableaux vivants. Acá en este Padlet se pueden ver todos los trabajos que hicieron, y en el cual tomaron una imagen, por ejemplo, acá del doctor, y ellos trabajaron con, bueno, caracterizándose primero, pero también hablando, mostrando, ¿sí? Su trabajo, y también leyendo las partes
que correspondían. Acá tenemos otro de los personajes, ¿no? Que hicieron con fotografía, porque también la alquimia tiene que ver con las TIC, ¿no? Las tecnologías de la comunicación y tecnologías digitales. En este caso habíamos trabajado con realidad virtual, con las imágenes, y a través de las imágenes y aplicaciones sacábamos los videos como si fuesen QR, pero con imágenes. También, bueno, trabajan lo que es audio, video, edición de fotografía, de imagen, como pueden ver acá, ¿no? Y la creatividad de los alumnos a la hora de estas caracterizaciones con los personajes de Chaucer. Bueno, eso por un lado. Luego tenemos mitología. Bueno, antes de pasar a la mitología, vamos a ver algunas de las técnicas que llevamos a cabo, que aplicamos en la enseñanza. Generalmente tienen que ver con proyectos. Trabajamos todo el año con proyectos, una metodología que tiene que ver con el aprendizaje, aprender haciendo, ¿no? Y un sistema de evaluación que es la presentación de ellos, de sus propias inquietudes y sus propias investigaciones, ¿no? Hemos trabajado con aprendizaje por proyecto. STEAM también tiene que ver porque van realizando maquetas que ya van a ver enseguida, tanto maquetas en la parte de lengua con otros temas como también de la mitología riojana. El trabajo por problemas, porque van trabajando dentro de la temática, ellos buscan una situación a la cual dedicarse a investigar en grupo. Esto nos ayuda a una visión holística, una visión integrada, no fragmentada, como sucede en nuestras aulas del nivel superior, que al contrario de lo que pasa en la primaria y secundaria, es más difícil la integración. Y bueno, acá vamos a presentar la parte de la mitología. Acá tenemos algunos personajes como la Pachamama, tenemos a el Yastay, que el Yastay es el dios de la divinidad de los animales. Tenemos el Miquilo, que desapareció acá, es un personaje que aparece y desaparece. El Huayra Puca, que es el dios del viento, y Sapan Sukum, que es la de la algarroba, la que provee el alimento, la que provee la seguridad y el cuidado, especialmente en los niños. Bueno, estos personajes los fuimos trabajando, como en este caso el Miquilo, para mostrar aquello que aparece, desaparece y aquello que asusta, ¿no? Como por ejemplo, en nuestro caso, la cuestión de los permisos para hacer una salida educativa. Como dije, en el nivel superior esto no es común y hemos empezado a instaurarla desde el año pasado. Crear esta cultura institucional en el que haya salida, en el que haya aprendizajes, porque en una salida se aprende muchísimo. Y en una salida cubrimos 3 o 4 museos y bibliotecas y lugares cercanos en los que podemos aprender sobre la cultura regional. Los tiempos también son algo que nos frena un poco porque trabajamos colaborativamente con otros docentes y con otras aulas. La normativa, como dije en el nivel superior, no está adaptada para trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Como sucede con los proyectos integrados en los otros niveles obligatorios. Pero esto lo vamos superando, como dije, para crear una nueva cultura institucional abierta a los trabajos por proyectos y también a la cultura colaborativa. Bueno, acá la tenemos representando a la Sapan Sukum, como los docentes que proveen experiencias, que proveen prácticas, esto de vivir, aprender viviéndolo, aprender experimentando, como nos dice Dewey, y también aprendiendo de estas estructuras que nos dan los docentes para aprender y los modelos. Nosotros consideramos que las estructuras y los modelos son muy importantes porque son los que nos marcan cómo se hace una actividad para que ellos después la puedan replicar en sus prácticas. De todas las materias, de todas las disciplinas, pensamos en las estructuras, el modelo y recién la innovación y la producción de ellos. Bueno, acá como el Guairapuca, vamos a representar los vientos de cambio que queremos lograr, ¿no? en nuestros trabajos, primero trabajando colaborativamente con los docentes, con aquellas personas, aquellos nodos que nos hacen posible nuestros trabajos. También pensamos en los perfiles de los diferentes actores con los que vamos a trabajar en un proyecto, porque estas habilidades que ellos tienen van a, bueno, a contribuir al proyecto de una mejor manera. Por ejemplo, aquellos que les gusta más información sobre museos, a lo mejor a alguien le gustan las visitas, a otro les gusta el trabajo con lo digital, ¿no? Y en esto la imaginación, la creatividad siempre presente.
Bueno, ahora voy a mostrar algunos de las visitas que realizamos. Por ejemplo, acá visitamos, aparte de lo que son los museos con los dinosaurios, hay esqueletos de dinosaurios, algunos originales y otras partes que fueron diseñadas a partir de los huesos originales. En La Rioja tenemos varios lugares de esto, entonces fue una cita obligada y uno de los temas a trabajar. Después visitas a algunas iglesias, que son las primeras iglesias construidas por nativos, y en las que también tenemos catacumbas, bueno, pasillos, pasajes subterráneos que también pudimos visitar y que son actualmente museos. Luego trabajamos otras visitas a los museos en los que vimos la mitología, ¿no? Y las divinidades diaguitas, que son justamente el foco de nuestro trabajo. Por eso fuimos haciendo esta explicación, esta visita, sobre todo con algunas de las piezas que son únicas, que han sido realizadas por artesanos riojanos y que nos llevó a nosotros a pensar y a tratar de hacer nuestras propias esculturas o nuestros propios trabajos. Bueno, acá podemos ver la Pachamama y el Miquilo presentado por una de las alumnas, Melissa. Acá hizo un dibujo impresionante sobre la Pachamama, con su propia representación sobre lo que la Pachamama representaba. Y también el Miquilo con un estudio muy detallado sobre las regiones, porque el Miquilo aparece tanto en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en La Rioja y hasta en Catamarca, con diferentes formas, ¿no? Bueno, ella trabajó sobre todas estas formas y el hilo común que une a este personaje tan temido por los niños. Y después, bueno, acá tenemos a Agustina, que nos muestra el Yastay en esta QR, trabajaron con QR, como dije, realidad virtual también. Ellos realizaron sus presentaciones digitales en inglés y también sus presentaciones orales, ¿no? Bueno, acá presento algunos, los demás son, bueno, por ejemplo, acá tenemos una leyenda, no una mitología, como es el lobizón, que Manuel quiso presentar también con su relato, con un QR sobre la historia y algunas imágenes que pudo ir rescatando, porque es muy común en estos lugares. Bueno, con estas imágenes podemos ver todo lo que nuestros alumnos han ido realizando. Fíjense el ambiente, trabajando en 2 mesas, trabajan con un tema central que se presenta, en la que cada uno va bueno, describiendo una parte, elige una de las temáticas y realiza la investigación. Bueno, les agradezco mucho la atención. En este corto relato quería mostrar algunos de los trabajos que venimos haciendo con esta alquimia de literatura, cultura y, bueno, y mitología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, muy interesante tu presentación. Después, como digo, siempre vamos a hacer comentarios. Vamos con Cintia Carbone ahora, su trabajo se titula Aprendo a mi ritmo. Cintia es licenciada en psicopedagogía, orientadora educacional, maestra integradora, acompañante terapéutico. Bueno, hecha esta breve presentación, Cintia, cuando gustes. Estás muteada. A ver si podés. Acá Ahí, estoy. ahora sí, ahí está, muy bien. Cuando Estaba quieras. buscando para compartir y no encontraba. Ahora sí. Tranquila. Bueno, ya arranco. Sí. Ahí está. Un poco lento. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer porque por haberme convocado otra vez. Estuve un poco con problemitas de salud, así que me costó un poco armar todo, pero bueno, acá estamos. Bueno, el proyecto tiene que ver con Aprendo a mi ritmo, tiene que ver con un trabajo que vengo viendo en las aulas que tiene que ver con niños con discapacidad, que, bueno, a simple vista, dentro del aula vemos que todos los chicos aprenden de manera homogénea, pero eso no es verdad, sino que todos aprenden a ritmos distintos, tengan alguna discapacidad o no. O sea, todos aprenden a ritmos distintos, pero con esto de la inclusión aparece
la figura de, bueno, la maestra integradora, el acompañante terapéutico, y me he encontrado en un aula por ahí con 5 o 4 acompañantes, y a la docente titular, bueno, bastante desbordada, porque, bueno, tiene que planificar, y uno de las instituciones que acudía junto con la que yo iba, le decía a la docente titular que tenía que ella planificar sobre o sea, sobre el ejemplo que le daban. Entonces se encontraba planificando general y particular quizás para 5 chicos a la vez. Entonces la vi como muy frustrada. Así que bueno, me parece importante que aparezca, ¿no? La figura del asistente docente, el cual realiza actividades conjuntamente con el docente, formando estrategias, formando la posibilidad de una pareja educativa. ¿Para qué? Para que sea más liviano, digamos, el trabajo dentro del aula y que no haya tanto personal, porque eso a los chicos también lo sienten como una invasión. Yo los veía que estaban incómodos, que no podían desarrollarse libremente dentro del aula. Entonces, aparte algunos como que tampoco entendían mucho qué pasaba. Si bien lo de la inclusión está bueno, me parece que falta mucha preparación, me parece que es importante que haya una figura como este asistente docente que tenga la capacitación que quizás la docente no pudo adquirir para poder afrontar este tipo de problemas. Yo a veces me encontraba por ahí con la persona que estaba acompañando, pero quizás, bueno, no me podía quedar tranquila, quizás venían otros chicos a hacerme preguntas o a la misma docente me pedía ayuda, y yo la verdad que trataba de formar el mejor equipo posible para que se pueda desarrollar bien la actividad. Porque a veces pasa que por ahí quizás la maestra integradora puede ir 2 veces por semana, y cuesta mucho esto de la continuidad. Los grupos en las aulas son muy diversos, entonces está bueno que se pueda armar un equipo, una pareja educativa. Todos los estudiantes adquieren los contenidos de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, por lo general uno trata de ir llevando al grupo lo más homogéneamente posible. Eso cuesta muchísimo, pero bueno, quizás con estas nuevas planificaciones que se pueden hacer conjunto con la maestra titular, se pueda lograr. Quizás es algo un poco utópico, diría yo, porque bueno, pero se tiene que ir modificando el currículum, porque es muy estricto y muy tradicional y no se puede aplicar en el aula. A la hora de la práctica es muy difícil. Entonces, bueno, es importante que el equipo esté formado por la docente titular, la figura del asistente docente, los alumnos y la familia. El acompañamiento de la familia es muy importante. Los objetivos generales son, bueno, el liderazgo va a ser, siempre va a continuar siendo de la docente titular, la cual va a llevar la planificación y las evaluaciones como siempre, como lo viene haciendo siempre. Y luego, la parte, digamos, de la creatividad va a ser un desarrollo más compartido con la asistente docente, que podrá, bueno, expresar las ideas y propuestas a la docente titular para favorecer la dinámica dentro del aula. Siempre va a ser algo de común acuerdo. Las actividades van a ser una construcción entre la docente titular y la asistente docente. Van a ser, dentro de esto, como el alumnado en muchos casos, siempre va a depender del caso particular, pero como en muchos casos hay casos de inclusión, va a haber una parte que va a ser de proyectos de inclusión, para aquellos chicos que vienen con algún tipo de discapacidad. ¿Para qué? Para hacer las adaptaciones correspondientes en esos casos particulares. Las fases del proyecto, bueno, lo primero es la presentación de este proyecto, después la evaluación
para la participación de esta asistente docente, porque bueno, se tiene que evaluar qué capacitaciones tiene para poder armar el currículum y las planificaciones juntos con la docente. La evaluación del proyecto viendo lo positivo y lo negativo del mismo, y la implementación a prueba del desarrollo del proyecto con una supervisión, con la asistencia de supervisión de las supervisoras de docentes y de los consejos escolares. La aprobación del proyecto, bueno, en el mejor de los casos, que se apruebe el proyecto y que se puede implementar de manera definitiva en el sistema educativo. Bueno, un poco. Yo acá dejo un link que es de un video que tiene que ver con esto de aprendo a mi ritmo, de que los chicos aprenden de manera diferente. Bueno, Alicia Fernández con la inteligencia atrapada, y una tesis de aprendizaje socioemocional, que eso es otra cosa que se va implementando también en las aulas. Ver el contexto de lo que está sucediendo con cada niño y la parte emocional que muchas veces queda por fuera. Bueno, para terminar, me parece importante implementar esta figura dentro de las aulas, porque como decía antes, quizás a veces hay muchas personas adultas dentro del aula, y en el caso, yo lo he visto en el caso del nivel inicial, que los chicos como que se alteran mucho, en el caso de primaria también. En el caso de secundaria no se da, porque se da muy poco, es muy raro que haya una maestra integradora en secundaria. Yo he trabajado en secundaria, pero es muy raro. Por lo general no hay maestra integradora para secundaria. Y lo que se ve es la frustración de los chicos porque no logran el aprendizaje, la frustración de la docente porque se encuentra con un montón de tareas extra aparte de su tarea habitual. Entonces, si bien parece un poco difícil, me parece que se puede empezar a considerar la presencia de una persona que esté capacitada y que pueda ir todos los días y que pueda hacer las intervenciones quizás 2 o 3 veces por semana. Yo lo he practicado en inicial y la verdad que con la maestra titular funcionó muy bien. No solo me ocupaba, digamos, del niño al cual yo había sido contratada, sino que me ocupaba también de todo el grupo junto con ella. Y la verdad que funcionó muy bien. Y el chico se integró mejor, ¿por qué? Porque yo no estaba abocada solamente a él, sino a todo el grupo. Entonces era una más y pasaba como desapercibida. Y de esa forma, bueno, la integración se logró mejor porque no era solamente este nene que viene con su maestra de inclusión, sino que la maestra es otra maestra más del grupo y puede trabajar con todos los chicos a la vez. Así que bueno, me pareció buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a Voy a vos, dejar de Cintia. compartir. Muy, muy interesante y muchas cosas para decir al respecto. Después vamos a hacer comentarios. Después. Muy interesante tu exposición. Bien, seguimos con María Eugenia Folledo. Su ponencia, su trabajo se titula Biografías danzadas, integrando el idioma inglés y la danza para interpretar personajes. María Eugenia es docente en los profesorados de educación inicial y primaria en danza y en el profesorado de inglés. También es directora del Centro Pro Danza de La Rioja. ¿Sí? Bueno, es una breve presentación nomás la que hice. Cuando quieras. Yo no la escucho a María Eugenia, no sé si ustedes la pueden escuchar. Tal vez estás muteada, No, no la ¿no? escuchamos, pero tiene los No, está permisos. muteada. De hecho, María Eugenia, estás muteada. No te ¿Ahora? podemos escuchar. Ahora sí, perfecto, y podemos Ahora ver sí. perfecto tu PowerPoint o tu presentación. Bueno, no puedo verme yo nada más, pero bueno, estoy por Ahí ahí. estás, ahí Ahí está, está. ahí salió, ahí salió, ahí salió. Sí. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por recibir de nuevo mi propuesta para poder compartirles, en este caso, esta experiencia integrando el idioma inglés y la danza para interpretar personajes, que la he denominado biografías danzadas. Como bien decía María Paula, soy profe de danza y profe de inglés, entonces, bueno, pude hacer esta integración
con dos de mis grupos no puedo pasarla, espera un poquito. ¿Pasó la diapo? No, ¿verdad? No, Ahora seguimos sí. viendo Sí, sí, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. En el profesorado de inglés con los estudiantes de lengua inglesa de segundo año y el profesorado de danza que incluye varias disciplinas, expresión corporal, danzas clásicas, danza contemporánea, folclore y tango en el tercer año. Un poco la idea, el objetivo de este proyecto fue fomentar la creatividad y la expresión artística, explorar la conexión entre la danza y la narración de biografías en inglés, desarrollar la confianza y la autoestima en el uso del inglés y en habilidades de movimiento. Si bien cada uno de los grupos participó activamente en su disciplina propia, digamos que no es que los bailarines aprendieron inglés ni que los estudiantes de inglés bailaron, pero para ambos resultó ser una experiencia de compartir con estudiantes de otro instituto de formación docente, poder encontrarse, poder mostrar dentro de una misma temática cómo podían conjugarse estas disciplinas. La forma, la metodología en la que hemos trabajado ha sido por un proyecto, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, que hace un rato mi compañera Mary Vergara lo presentaba perfectamente, y fuimos tomando como varios puntos o varios ítems para ir trabajando. Lo primero fue una selección de los personajes que querían trabajar, que les interesaba, que fueran motivadores para ellos, que podían tener que ver con el arte, con la historia, con la cultura, en general, con personajes que fueran de propio interés por algo particular o que dentro de la carrera de ambos institutos fueran interesantes para ser abordados e investigados más a fondo. Después hubo un momento en que tuvieron que investigar y estudiar acerca de estos personajes, eso sí fue de ambos grupos, tanto los que iban a interpretar desde la danza como los que tenían que pensar en las biografías habladas. Un momento de experimentación en el que, bueno, probamos varias formas de poder comunicar esto de la mejor manera, ya van a ver algunos ejemplos. Practicar en la fluidez, la fonética para los que tenían que hacer su expresión o su participación en inglés y los ensayos coreográficos para quienes tenían que bailar sobre estos personajes. Y luego juntos la exhibición, que bueno, nos congregamos en uno de los dos institutos que tienen un anfiteatro para que pudiéramos compartir estas cuestiones. Un poco para mostrarles algo que se fue trabajando con los del profesorado de inglés, cómo organizar esta biografía que tenía que tener, cómo empezar las partes, para que ellos, un modelo, digamos, para que ellos pudieran tener en cuenta para trabajar en estas clases. En el caso de ambas cosas les puse como aciertos que fueron dándose, ¿no? En la búsqueda de la información, el uso de la inteligencia artificial con el chat GPT, con algunas otras herramientas que fueron encontrando ellos también para estas actividades. La forma en la que en el movimiento fueron buscando cómo poner en el cuerpo las palabras o la vida de estos personajes, y también la selección musical que fue de acuerdo a la época de esos personajes, a la temática, a lo que cada uno tenía que ir mostrando. Luego voy a ir mostrando mientras hablo un poco los ensayos o las búsquedas que fueron haciendo de algunos de los personajes. Ahí están viendo una de las estudiantes experimentando y probando en los movimientos que tenía que sugerir para su personaje. Era un atleta, eligió en el caso de ella, que tenía una dificultad para caminar, entonces como que
les resultó interesante probar o experimentar cómo trabajar con el cuerpo, con una discapacidad que tenía este personaje. Y agrego además que en el caso de esta estudiante que están viendo allí, es hipoacúsica, trabaja con tiene un implante. Y bueno, escuchaba muy atentamente recién a los colegas que hablaban sobre el tema también de discapacidad y cómo poder trabajar con ellos. Un caso vivo aquí, ¿no? De que su dificultad en el movimiento es ninguna, ¿no? A pesar de esta dificultad auditiva, ella lo puede superar y lo lleva adelante perfectamente, compartiendo con sus compañeros, ¿no? Y, pudiendo, bueno, ese implante le permite, por supuesto, escuchar la música y trabajar atentamente con eso. Vamos a pasar otro de de las estudiantes, que si bien no tenemos, por ejemplo, disciplina en cuanto a la danza árabe, esta es una de las estudiantes que, aparte del profesorado, practica esta disciplina, y habiendo elegido el personaje de Cleopatra, bueno, le pareció interesante incorporar y buscar los movimientos agregados con ello, ¿no? No me voy a detener más en los videitos. Sí voy a poner aquí cuáles fueron los desafíos. Aquí en la pantalla vemos algunas fotos de los que fueron los estudiantes del profesorado de inglés. Estos desafíos, por no ponerles dificultades, ¿no? Fue en ambos grupos el desafío de estar solos para presentar, ¿no? Si bien algunos eran en dúos, pero cada uno tenía un momento particular para poder expresar o para poder decir su presentación. La idea era que ellos pudieran, además de investigar y armar esta biografía, estudiarla y poderla decir sin ningún apoyo de papel. Pero bueno, todos se sintieron un poco inseguros al respecto y tenían cómo mirar si se olvidaban algo, algunos leyendo porque, bueno, estaban como muy nerviosos y no pudieron superar ese momento. Sirvió igual como digamos, como para la próxima vez, ¿no? Como un apoyo para la próxima vez ellos tener esta experiencia y poder desafiarla. En el caso de los chicos de danza, bueno, ahí algunos de los que habían presentado otros de los personajes, también fue difícil ser solista porque muchas veces están acostumbrados a trabajar en grupos, en sus coreografías, y enfrentarse al desafío de estar en el escenario solos, ocupando todo el espacio, haciéndose los únicos, digamos, responsables de lo que sucedía en la escena, también generó algunas dificultades, inseguridades, bueno, que sirven y quedan como experiencias para todos. Por último, ahí está todo el grupo, que además está decir que ha sido una experiencia enriquecedora, conocerse entre ellos, conectarse. Nunca habían tenido esta experiencia de cruce con otra institución. Para los estudiantes de habla inglesa ha sido deslumbrante la forma en la que los chicos bueno, se mostraron en el escenario y trabajaron. Para los de danza, muchos quedaron también con la intriga o con las ganas de aprender algo del idioma inglés, ¿no? Porque al escucharlos a ellos hablar y ver que, bueno, son jóvenes como ellos, y tener esa posibilidad de expresarse en otra lengua, también ha resultado bien interesante para todos. Y yo, bueno, más que agradecida de ambos grupos que hayan podido dar, digamos, dar fluidez a este proyecto y acompañarme, porque uno a veces tira las propuestas y no son bien recibidas. Bueno, en este caso pudieron sumarse todos los grupos, un grupo muy lindo y activo, ¿no? Así que, bueno, queda como experiencia para la próxima vez, seguramente limar esas dificultades que tuvieron y avanzar, ¿no? Que les sirve a ellos como futuros docentes también para poder vencer estas barreras que a veces se dan de estar solos,
ya sea en una clase, en una ponencia como esta, en el escenario, en el ámbito que les toque. Bueno, muchas gracias. Muy bien, María Eugenia, muchas gracias, muy, muy interesante. Bien, ahora vamos a pasar a John Esteban Morales Quintero. Su trabajo se titula El podcast como estrategia didáctica en el aula de clase. John es técnico en electrónica digital con énfasis en telecomunicaciones, es tecnólogo en producción multimedia, ingeniero de sonido, se especializa en pedagogía didáctica y es magíster en educación, también es docente, coordina el semillero de investigación EMICO del programa de publicidad, estimo que de la Universidad Católica Luis Amigo Medellín. John, cuando quieras. Perfecto. Con los buenos días, muchísimas gracias por este espacio tan importante. Mi nombre es John Esteban Morales Quintero, soy docente del programa de publicidad de la Universidad Católica Luis Amigó, de la ciudad de Medellín, Colombia. En este caso, pues, lo que les vengo a contar, por un lado, es como todo lo que se ha trabajado en torno al tema de podcast y podcast, como una estrategia didáctica en el aula de clase, y adicional a esto, pues, se hizo una revisión sistemática de la literatura y posterior a eso, pues, empezamos como a decir, listo, ya encontramos unas falencias a nivel académico porque si bien es un tema que viene con mucho auge, se está trabajando demasiado, uno revisa, digamos, en bases de datos académicas y la información es más bien poca. Y es un término que relativamente, lo podríamos decir, es joven, parte más o menos desde el 2004, 2005, y pues vemos de que no ha cumplido ni siquiera los 20 años, entonces ahí tenemos como mucho por hacer, mucho por trabajar, y es como parte de lo que les vengo a contar en este proceso de investigación. Entonces, como bien les contaba, pues el objetivo de esto era mirar qué se ha hecho, ¿cierto? En términos de podcast y podcast como recurso didáctico desde el inicio, es decir, desde el 2005 hasta el año 2022. Se revisó pues como toda esta información y ahí encontramos pues como algunas cositas muy interesantes. Partiendo de la metodología, pues se hace una investigación documental de carácter descriptivo exploratorio, en donde revisamos fuentes primarias, secundarias y terciarias, en la fecha pues que les había mencionado previamente. Estos son como algunos de los criterios de validación y exclusión que se tuvieron en cuenta al momento de realizar esta investigación. Tratamos de que parte de la información que nosotros encontrábamos ahí pues estuviera enfocada a educación superior, porque cuando hicimos el primer rastreo vimos que para bachillerato y para educación primaria, a nivel primaria, pues acá en Colombia, habían unos procesos muy interesantes a nivel educativo. Sin embargo, en la educación superior, es decir, pregrado y posgrado, no se encontraba mucha información al respecto. También revisamos términos como el podcasting didáctico, incluso el término de profcast, que hace referencia a esos podcasts que son realizados por maestros y que tienen una intención educativa, y también como revisar esas nuevas terminologías en relación al podcast, porque también aparece, incluso hay un autor que habla sobre la podagogía, por ejemplo. Entonces, esto es algo también que nosotros tenemos que revisar y tenemos que considerar porque esto está en constante transformación, además de las nuevas plataformas y, digamos, como los nuevos dispositivos que nosotros tenemos que tranquilamente lo podemos hacer desde un celular, con un micrófono, con unas manos libres y pues automáticamente tenemos nuestro podcast, obviamente pues registrándonos en una de estas plataformas. Entonces, son como algunas cosas para tener en cuenta. Se excluye, por ejemplo, lo que se encuentra en YouTube, en redes sociales, porque esa información, digamos, nosotros no tenemos validez como tal. Entonces, ahí pues era como también para tratar de equilibrar un poquito la balanza. En la matriz de registro que hicimos pues en Excel, lo que hicimos fue tratar de revisar la fecha de búsqueda, fecha de publicación, cuál fue la base de datos consultada, nombre de la revista, si era un artículo, si era un libro, si era una publicación, en fin, el título, los autores, el idioma en el que estaba, dándole relación o preferencia al idioma español y pues otros elementos como la cantidad, digamos, de autores y de referencias y entidades financiadoras, perdón. Posterior a esto, pues entonces acá tenemos otros elementos para los cuales nosotros hicimos esa revisión, en donde está la estructura, la pertinencia, la vigencia, el rigor referencial, la validez metodológica, la coherencia, los resultados, tanto precisos como útiles, y finalmente una valoración ponderada en donde cada uno de los investigadores pues empieza a decir, bueno,
esto puede funcionar, esto no puede funcionar, o esto está, digamos, como con otro enfoque que probablemente para esta investigación no era, digamos, tan relevante. Entonces, acá en los resultados vemos que en los términos de búsqueda, pues prevalece el término de podcast. Sin embargo, otros términos como escucha comprensiva, prácticas educativas, recursos educativos digitales y la producción de podcast, al igual que la enseñabilidad y las TIC, aparecen en menor medida. Y esto ya también pues automáticamente nos va prendiendo como una alarma y es, hay que empezar a generar contenido y material en estas áreas. También tenemos en los textos analizados que 34 textos están en español, correspondiendo pues a un 68%, 14 en inglés, 1 en portugués y 1 en francés. En la tipología de documento tenemos que la gran mayoría pues hacen parte o digamos refiere a artículos de investigación. Luego aparecen los libros y de ahí hacia atrás aparecen artículos cortos, páginas web, trabajos de grado y artículos de revisión. Las bases de datos consultadas pues fueron principalmente ResearchGate, Google Académico, Dialnet, Redalyc, Cielo, Sage, Springer, entre otras. ¿Por qué no se revisan otras bases de datos como Web of Science, por ejemplo, o Scopus? Porque ya había una investigación previamente que se identificó que había hecho esta misma revisión, pero única y exclusivamente con esas dos bases de datos. Entonces ahí también fue uno de los motivos por los cuales se hizo esta revisión. En parte de la distribución geográfica, pues tenemos que básicamente esto inicia o digamos hay como un gran auge en España y en Estados Unidos. Sin embargo, otros países como Bolivia, Italia, incluso Latinoamérica, la producción es muy mínima. Estamos hablando inclusive hasta entre 1 y 2 documentos o artículos referenciados con todo el tema de podcast como una herramienta didáctica. Entonces aquí es donde parte, digamos como, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde la Universidad Católica Luis Amigó? Puntualmente empezamos como a desarrollar estrategias que puedan permitir que el podcast no solamente se apropie para los docentes, sino también para los estudiantes. ¿Por qué? Porque no es solamente pues que quede registro de algo que se hizo, de una investigación que se hizo, sino que también los mismos estudiantes se vuelvan personas autónomas y personas activas en el ejercicio de producción de contenidos. Entonces estamos trabajando el tema de conflicto armado, publicidad y guerra, que para nadie es un secreto. Colombia durante muchos años ha estado pues como permeado con esta situación a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, nos ha afectado muchísimo y pues también hay que mostrar de alguna u otra forma a las nuevas generaciones que eso sigue ocurriendo pues acá en Colombia. También estamos trabajando podcast. Cuando nosotros decimos podcast, viene siendo el podcast pero en video sobre branding sonoro. Y acá también lo que hablaban algunos otros profesores ahorita es, bueno, y nosotros el enfoque, tenemos que ser incluyentes, también tenemos el enfoque del programa como tal es social, pues entonces estamos en la creación de podcasts educativos en lengua de señas. También aparecen acá otras formas de expresión, como son los paisajes sonoros con técnica binaural. La técnica binaural hace referencia como a una especie de audio 3D, ¿cierto? Es un audio 3D, no es en su totalidad, pues se podría considerar audio 3D, pero trata de simular la forma en como nosotros, los seres humanos, escuchamos. Y finalmente, estamos trabajando también el podcast sobre saberes ancestrales de las mujeres en Colombia, principalmente en municipios o departamentos que han tenido, digamos, una historia complicada en términos de guerra. Todo eso para que estas situaciones o estas actividades tomen voz propia y quién más que por los mismos estudiantes, las mismas personas y por supuesto los docentes que acompañan esto. Acá hay pues como algunas muestras, acá está el enlace, posterior a esto aparece un código QR por si lo quieren revisar, quieren escuchar. El colectivo se llama Voces Rurales y es uno de los tantos. Hay muchísimos, igual pues se les puede compartir. Hay uno que se llama Relatos del Agua, en donde revisamos todo el tema del conflicto armado a partir del agua, porque en Colombia pues tenemos recursos hídricos en gran cantidad y pues esto también ha sido un tema de guerra a nivel interno. También tenemos otro que es Mujeres de la Tierra, que habla sobre los saberes ancestrales y pues aquí está, digamos, como el código QR por si lo quieren visitar, lo quieren revisar. Lo quieren escuchar también, tiene un diseño sonoro muy interesante que prácticamente sumerge a las personas en ese espacio como tal. Acá está pues como mi correo, mi contacto,
Cualquier duda, cualquier inquietud, muchísimas gracias por este espacio y bueno, eso es todo. Muchas gracias a vos, muy interesante. Y solo adelanto algo, si ese link de Spotify lo puede compartir, ¿no es cierto? Por el chat, ¿no? Digo que por ahí es más fácil después para Claro, cortarlo, pegarlo y claro que sí. guardárnoslo. Muchísimas gracias, Muchas John. Muy gracias. interesante. Ahora después vamos a hacer comentarios. Ahora seguimos con Pablo Muruaga. Ahí está Pablo, su trabajo se titula Prácticas de formación docente en artes, un posible marco teórico para problematizar las condiciones didácticas. Pablo es profesor de teatro, es especialista en currículum y prácticas escolares por Flaxo, es docente de las cátedras de didáctica general y educación artística del profesorado universitario de teatro de la FAUNT y del Instituto Superior de Música de la UNT. También, bueno, es docente de nivel terciario, capacitador, tienen todos currículums muy amplios y extensos, solo nombro una mínima parte como para hacer la presentación formal. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la posibilidad otra vez de poder compartir experiencias a partir de estas jornadas que se realizan año a año y que la verdad que nos dan la oportunidad fantástica de poder socializar aquello que vamos produciendo. Bueno, en este caso, eh, lo que les traigo es una propuesta que está enmarcada en una tesis doctoral que estoy realizando. No sé si se está compartiendo. Estamos viendo, sí, el PowerPoint, la portada, Per- prácticas de formación, sí, sí. Y ahí pasamos a per- la segunda, las prácticas de formación, sí. Perfecto, gracias. Eh, bueno, les decía entonces, el presente trabajo está contextualizado en este trabajo de tesis doctoral que se denomina Prácticas de Formación Docente en Artes. Más específicamente, indago en los condicionantes que sostienen las decisiones didácticas en las carreras de la Universidad Nacional de Tucumán, en este caso más específicamente en la Facultad de Arte, en el profesorado universitario en teatro, ex profesorado en juegos teatrales, también en el Instituto Superior de Música, en el profesorado de música, con orientación en educación musical, y en la Escuela de Bellas Artes, también de la Universidad Nacional de Tucumán, en donde también puede realizar observaciones, entrevistas, encuestas, entre otros instrumentos también para recabar la información. No sé por qué no está pasando, recién lo Eh, probamos. ¿Puede ser? Se quedó ahí donde estabas en contextualización. Sí. Por Quizás, ahí si no compartís pantalla total y las vas... perfecto. Y ahí la voy. Pongo escape y tampoco. Es como que no vuelve. A ver, ahí está. Ahí está, ahí Ahí, está, ahí ahí puede está. pasar. Gracias. Decía entonces, acá abajo, entonces quizás voy a pasar con este operador de abajo. Bueno, lo que puse básicamente en el resumen que envié es justamente esta posibilidad surge a partir de los nuevos conocimientos en la pedagogía del arte, con un nuevo posicionamiento, un nuevo paradigma, que está más asociado al paradigma crítico, más que al tecnicista y el expresivista, por el cual atravesamos también en este campo de conocimiento, y sobre todo las singularidades de las prácticas de formación docente en este campo en la actualidad, eh, y por dónde pasan las elecciones de los profesores en arte. Esto es en general. Y en un ensayo posible de un marco teórico, son tres los vinculantes que entretejen constructos y acciones que tienen que ver con los contextos institucionales, cómo influyen también las prescripciones curriculares y también el ideario del docente en términos de supuestos de la enseñanza, esa ideología que porta cada docente a partir de las experiencias que tuvo, de la formación docente que tuvo, de los docentes, ¿sí?, que pudieron influir en esas prácticas de formación docente. En este sentido, algunas categorías que rescatamos para este ensayo tienen que ver con, por ejemplo, las prácticas de formación docente tal y cual como las concibe María Cristina Davini, que son textos muy pedagógicos y estrictamente de la didáctica general,
pero que nos ayudan muchísimo a mirar también este campo de la educación artística en este nuevo paradigma. Ella define a las prácticas de formación docente como el resultado de los sujetos que involucran siempre el pensamiento y la valoración, por eso decíamos recién también acerca de los supuestos, así como las diversas nociones o imágenes sobre el mundo. En este proceso influyen ideas y valoraciones propias, resultado de diversas experiencias anteriores, sociales y personales. Nosotros los artistas tenemos un vínculo con el arte, con la forma de mirar el mundo, con la misión que tiene el arte, con las perspectivas que tiene el arte en la escuela y en la cultura. Y ellas se ponen de manifiesto también en estas prácticas, en estas transposiciones que iniciamos nosotros los docentes del área de la educación artística. En este sentido, también Gloria Edelstein nos ayuda a pensar desde las prácticas de enseñanza, ¿sí? Enmarcándolas como prácticas sociales y contextuadas y plurideterminadas. Son varios los determinantes, son diversos los determinantes también que remarcan estas prácticas de enseñanza. Se determinan como configurantes clave en el hacer docente, puesto que poseen características singulares en lo que respecta a su naturaleza, sus determinantes, sus límites y posibilidades. En este sentido, la autora nos invita también a pensar en cuán enraizadas tenemos también algunos supuestos que conforman nuestro ideario, nuestra ideología, las posibilidades, cuánto nos jugamos y cuánto nos arriesgamos a poder mirar de otra forma las prácticas de la enseñanza, entendiendo que hay otro modo de enseñar hoy por hoy la educación artística. En este sentido, a mí me pasó, yo tengo 44 años, cuando era chico, eran otros los lineamientos que se seguían, por ejemplo, para aprender música, que estaban más vinculados a, por ejemplo, la enseñanza del himno nacional argentino y otras canciones patrias, y eran como el fuerte que tenía ese lineamiento, ¿no? Para poder trabajar la música. Hoy por hoy también hablamos de otros lineamientos que tienen que ver ya más con lo local, con lo regional, con lo latinoamericano y con la experiencia, la vivencia que puede atravesar el estudiante para poder adquirir saberes de música. Tal como lo decía también la compañera, me parece que fue Meryl la que habló de John Dewey, ¿no? Al mismo tiempo, hay un concepto clave también que se aborda, que tiene que ver con el pensamiento del profesor. En este sentido, Ángel Pérez Gómez nos dice que es una construcción subjetiva e idiosincrática elaborada a lo largo de la historia personal, también remitiéndonos a lo que decía Edelstein recién. Asimismo, cuando define también Alicia Camillioni a la didáctica, nos propone pensar en una disciplina que se construye sobre la base de la toma de posición, ¿no? Esto en referencia a las elecciones que hacemos, ante los problemas esenciales de la educación, y acá ya da una perspectiva importante de la educación como práctica social, la cual procura resolver mediante el diseño y evaluación, esto es lo que hace el profesor, proyectos de enseñanza. Acá acabamos de ver en estos interesantísimas propuestas que tenían los colegas, ¿no? También cómo ellos evalúan, cómo diseñan estos proyectos de enseñanza, ¿sí? En los distintos niveles de adopción, implementación y evaluación de diseño, perdón, de decisiones de diseño y desarrollo curricular, de programación didáctica, de estrategias de la enseñanza y configuración de ambientes de aprendizaje, hoy por hoy también tan atendidos por la educación artística cuando uno crea un clima determinado para poder enseñar, por ejemplo, teatro y saber que está trabajando con la sensibilidad de los estudiantes, saber que está trabajando con la exposición, saber que está trabajando con ese pensamiento sensible de quienes están aprendiendo. Los condicionantes, como les decía en la placa anterior, se determinan a partir, en este caso, la investigación que yo llevo a cabo, a partir de supuestos, de contextos institucionales y de las prescripciones curriculares. En estos términos, los supuestos, desde la perspectiva de Jimeno Sacristán y Pérez Gómez,
dicen que pueden abarcar determinantes afectivos y aspectos no racionales. En este sentido, también traen el pensamiento de Wagner, que postula que los determinantes no racionales de la conducta del profesor fuerzan con frecuencia al docente a actuar desde conocimientos imperativos, y estos imperativos cognitivos están vinculados a supuestos irracionales que se alojan en el pensamiento práctico del profesor. En ese sentido se habla de una cristalización de ese pensamiento y de cómo también nosotros nos dejamos interpelar por estas nuevas prácticas de la enseñanza. En el contexto institucional, la doctora Ivonne Bianco, ella es tucumana, reconoce también una acción dinámica en la institución que demanda una interacción permanente, y a partir de ella también ese contexto se convierte en un condicionante por tener un poder organizante sobre las prácticas de los individuos, ya que estos penetran las instituciones, las organizaciones, los hechos a través de sus valoraciones, creencias, normas, mitos, rituales, costumbres, incluso estereotipos, y operan un cambio cultural en estas prácticas. Y finalmente, el proyecto curricular, ¿sí? Las prescripciones curriculares, María Elsa Chapato nos invita a pensar desde este posicionamiento que señala que los diseños curriculares constituyen un campo de discurso que contiene las características prescriptivas propias del marco institucional, ahí se remite también a lo institucional en que se inscriben, al explicitar y formalizar el discurso oficial, este discurso de la prescripción que nos demarca de alguna manera el territorio también, en términos de selección de contenidos o de metodología, en donde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Formación Docente también allí propone ciertas prácticas validadas como oficiales, ¿sí? Justamente se asumen como válidas y como valiosas para ser transmitidas. Anijovic y Mora también nos invitan a pensar para este ensayo de marco teórico en las elecciones. Son aquellas que se encaminan hacia las estrategias de enseñanza, ¿no? Como un conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Y la autora dice son orientaciones generales acerca de cómo enseñar el contenido disciplinar, considerando que queremos que nuestros alumnos comprendan el por qué y el para qué. En ese sentido habla del sentido. Y finalmente, y ya para terminar, creo que me estoy pasando, tres autoras muy importantes de la música, por ejemplo, que nos dejó recientemente, Violeta Gemsi de Gainza, esta maestra de formadores, postula que en la música se hace presente la necesidad de interpretar el dogma pedagógico. Yo me preguntaba, por ahí se había leído bien, ¿no? Digo, si era interpretar el dogma pedagógico o interpelarlo, porque ella habla justamente de instalar la crítica pedagógica en términos de pedagogías críticas, ¿no? Y las pedagogías críticas justamente lo que hacen permanentemente es interpelarnos a raíz de lo social, a raíz de lo cultural, de esos saberes y el respeto que uno tiene que tener por los saberes que tienen los estudiantes. Gabriela Butowski también, esta reconocida autora e investigadora de las artes visuales y la cultura visual, nos propone pensar en la enseñanza como una tarea compleja en la que participan componentes simbólicos y tangibles, ¿no? En entornos dotados de tradiciones, sentidos, intenciones, y por lo tanto no son neutrales. Sin embargo, los habitamos a partir de nuestra ideología y hacemos lo posible justamente para generar estas prácticas de formación docente en arte. Ella habla de espacios de resistencia, de las escuelas como espacios de resistencia, refugio de la imaginación ante lo que nos proponen las redes sociales, las imágenes publicitarias, los medios de comunicación. Y finalmente, en el campo del teatro, la investigadora mendocina Esther Trozo nos habla de priorizar la organización de la tarea de la enseñanza, la construcción de un clima propicio, la gestión para motivar, provocar y ofrecer la diversidad de oportunidades en los procesos, y de la importancia, por supuesto, de esta metacognición, y una didáctica creativa, responsable y plural, para poder llegar a los logros que nosotros mismos nos diseñamos. Espero no haberme pasado. Muchas gracias.
No, un minutito, una cosita así fue leve, no pasa nada. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias Gracias, por tu Paula. intervención. Ahora después vamos a hacer comentarios. Vamos ahora con Sabrina País. Su trabajo se titula Turistas en nuestra ciudad. Sabrina es profesora en Historia de la UCA, hace más de una década que trabaja como docente de estudios sociales en el Colegio Secundario Santo Tomás de Aquino y actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Educación Inclusiva y Efectiva en la UCA. Ahí vemos que ya ha empezado a compartir su pantalla. No te escuchamos, tal vez estés muteada. No, muteada. Hola a Ahí todos. estás, te puedo ver y te estoy escuchando. Lo que sí quedó como la pantalla, dice que ha empezado a compartir la función de compartir pantallas, pero no vemos nada. Sí, se me trabó un segundo la Sí, de computadora. hecho, si no tenés buena conexión, por ahí puedes apagar tu cámara, no hay ningún inconveniente como para que te podamos escuchar y ver, ¿no es cierto? La presentación. Eso manejalo, fíjate Sí, ahí vos, porque a veces, viste, apagando la cámara es como que funciona mejor. voy a intentarlo de esta forma Dale, entonces. tranquila, a ver si funciona con cámara apagada. Yo a veces lo hago cuando veo que ando mal de internet. Ahí se ve perfecto, ¿ves? No falla así. Bien. Bien, cuando quieras. No suele pasarme, pero bueno, No, siempre sí, la sucede, no te preocupes. nos abandonan los momentos claves. Obvio, Bueno, cuando quieras. gracias. Me sumo a los comentarios de los expositores anteriores de agradecer por la oportunidad y del aprendizaje, ¿no?, que se generan todos estos espacios. Como comentabas, este es un proyecto que se implementó en las dos sedes del Colegio Santo Tomás de Aquino. Las dos están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El colegio, para que sepan quienes no lo conocen, depende de la Universidad Católica Argentina, es católico y particularmente este proyecto, Turistas en la Ciudad, se hizo en cuarto año y tiene 5 comisiones y se llevó adelante en los 5 cursos. Y el colegio se caracteriza por tener dentro de su modelo pedagógico el aprendizaje inclusivo y efectivo, que muy sintéticamente lo que propone es un aprendizaje basado y centrado, mejor dicho, en aptitudes, dejando de lado, si se quiere, el aprendizaje memorístico, enciclopédico, adaptándose a las nuevas necesidades del siglo XXI. La materia en la que se lleva adelante este proyecto es Estudios Sociales y tiene la particularidad de que integra Historia, Política y Geografía. Si bien esto ya está dado de manera, digamos, curricular por la estructura del colegio, podríamos decir de esta forma que se genera un trabajo interdisciplinario, ya que las 3 disciplinas dentro de Estudios Sociales no necesariamente están llevadas adelante por un mismo docente, y al mismo tiempo tengamos en cuenta que si son 5 cursos diferentes, obviamente tuvo que llevarse adelante un proceso de diálogo entre diferentes docentes. ¿En qué consistió un poco esta actividad? En primer lugar, los objetivos que nos propusimos fue que los chicos trabajen de manera colaborativa y pudieran distribuirse tareas de acuerdo a sus intereses y a sus particularidades. Por otro lado, llevar adelante un proceso de conocimiento, de investigación de lo que es el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires y que ellos sean protagonistas del propio diseño. En tercer lugar, bueno, tratar de, en estos lugares, en estas postas que íbamos estableciendo, que se pueda ver el trabajo que se hizo durante el año en estudios sociales, que nosotros vemos lo que es historia argentina, desde las invasiones inglesas hasta la asunción de Alfonsín, así que tanto lo que vimos como lo que vamos a ver, estaba bueno que ellos lo vieran en el momento, en el lugar. Y por último, toda esta situación se dio en un marco hipotético de que ellos tenían que crear una empresa turística y de llevar adelante el diseño de la campaña de comunicación por redes sociales. Por eso el trabajo, lo que propusimos es que ellos desarrollaran tanto la interacción social, que implica esto del trabajo colaborativo,
como la ciudadanía efectiva, que nosotros entendemos que la ciudadanía efectiva implica reconocer al hombre como sujeto de derechos y que el Estado tiene que entonces respetar esa individualidad y garantizar obviamente esos derechos. Particularmente nosotros entendemos que en este trabajo se propuso, se desarrolló la ciudadanía efectiva, en tanto ellos no pueden comprometerse y ser ciudadanos responsables en tanto no conocen aquello a lo que tienen que participar y mostrar su intervención. Por eso entonces el trabajo se desarrolló en 3 etapas. Una era donde ellos se tenían que poner de acuerdo en el armado de la empresa. Para eso se les dio la consigna, bueno, leímos toda la consigna completa, se les propuso la actividad así como en su totalidad, y en una primera clase tuvieron que hacer como un elevator pitch, donde un discurso en un ascensor para decir, bueno, cuál es el nombre que se les ocurrió a ellos y cómo estaría diseñado el logo y por qué se tendría que llamar así, una fundamentación. Entonces se armaron una serie de grupos, 4 o 5 por curso, y después de haber escuchado todas las propuestas de sus compañeros, se llevó adelante la votación para concluir en el nombre de la empresa. Y después pasamos al momento del diseño del itinerario, donde en grupos tenían que ir con Google Maps haciendo zoom para ver qué atractivos se encontraban en el mapa. Entonces, en función de eso, yo les dividí como la ciudad en 2 o 3 partes, y en función de eso fueron estableciendo las postas de este recorrido. Cabe aclarar que el recorrido era desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, como para que no recorrieran efectivamente toda la ciudad de Buenos Aires, porque iba a ser imposible de llevar a la práctica. En segundo lugar, se dividieron esas postas y empezaron a establecer el contenido que iban a tener las estaciones. Entonces, por ejemplo, a un grupo le tocó la Casa Rosada, el Monumento a Belgrano y la Pirámide de Mayo. Y después avanzábamos caminando todo el recorrido. Entonces, a ese grupo que le tocaron estas 3 postas, bueno, tenían que elaborar el speech de aquello que le iban a comentar a sus compañeros, y después un folleto para que al volver al colegio hubiera un registro escrito, gráfico, de lo que se recorrió y cuáles eran los hitos importantes de cada lugar. Y el tercer momento era justamente esta puesta en práctica. Ellos no lo diseñaban solo como una cuestión hipotética, que es muy común, habitual, sobre todo en la materia de geografía, que se armen este tipo de dinámicas, sino que nosotros, todo el grupo completo, fuimos a hacer el recorrido y ellos terminaban siendo protagonistas de este recorrido histórico, porque tenían un momento para explicar y poner en común lo que habían investigado. Para la evaluación, esto fue, digamos, una situación en debate dentro del equipo de docentes, porque decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? Entonces llegamos a la conclusión de que íbamos a evaluarlos de 2 maneras. Por un lado, entre ellos se iban a evaluar en 3 criterios: la comunicación, la apoyatura visual refiriéndose al folleto que ellos iban a armar y a compartir, y por otro lado el contenido de ese speech que iban a exponer. Eso lo hacían in situ, se les dividió, bueno, vos sos el grupo 1, tenés que evaluar y prestar atención al grupo 2, y el grupo 1 recibía la devolución del grupo 7, por decirles. Ellos tenían la indicación de compartir esta situación al finalizar el recorrido, ¿no? Y por otro lado, una heteroevaluación, o sea, que viniera por parte del docente, y en este sentido se evaluó el trabajo en clase y cómo intervinieron en la construcción de la empresa, del Instagram y demás. Para mostrarles usamos una rúbrica de un solo criterio, en el sentido que solo lo que está desarrollado es el nivel esperado. Entonces esto mismo ellos tenían que usarlo después para darle la retroalimentación a sus compañeros,
que de manera previa llegaba a mí, entonces, o a los profesores. Entonces la nota se construye de estas dos partes, la consideración del docente y la consideración de sus compañeros. Por último, hicimos un cierre con un trabajo por estaciones, donde se fueron evaluando y considerando diferentes cuestiones, tanto cómo se sintieron en la evaluación entre pares, cómo se sintieron ellos realizando el speech en la calle, preguntas de retomar experiencias, como por ejemplo, bueno, ¿habías entrado, habías recorrido alguna vez el centro de la ciudad? ¿Qué te pareció? ¿A qué lugar volverías? Y por último, esta visualización, bueno, en función de esto, ¿qué pensás que aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y lo tenían que dibujar. Y tenían 7 minutos para recorrer las estaciones. Bueno, acá tenemos un par de expresiones de los chicos. Se les pidió también una retroalimentación, entonces fíjense, el tercer comentario dice: cambiaría que nos dividamos en grupos más pequeños para seguir el recorrido, éramos muchos y no se llegaba a escuchar. Bueno, obviamente que hubo consideraciones positivas y negativas, pero creo que efectivamente sirvió, como digo acá hacia el final, para motivar a los estudiantes. Me llamó la atención por ahí estudiantes que normalmente no están involucrados en la materia de estudios sociales y que decían, la verdad que me encantó la actividad, lo tienen que repetir el año que viene sí o sí, como... Y yo decía, wow, porque que me lo diga un chico que siempre está prestando atención, tomando apuntes, era lo esperable, pero lo otro no. Bueno, la fortaleza es también la adaptación, porque en función de las necesidades de los grupos, los cambios de calendarios, tuvimos que ir estableciendo modificaciones. Nuestra aspiración como equipo es mantenerlo, poder mejorarlo para que el año que viene obviamente se puedan pulir estos comentarios que nos hacen llegar los chicos e incluso de la propia organización del colegio. Y también me propongo que esta reflexión que hice yo de manera individual a raíz de esta ponencia también se pueda desarrollar en todos los docentes que estuvieron involucrados, para tomar aún más, obviamente, las consideraciones individuales de cada uno de ellos. Por último, quiero decir que también fue algo importante esto de incluir la coevaluación en los chicos, e incluso dentro de las preguntas, no me acuerdo si lo incluí, hubo algunos estudiantes que mencionaron que se sentían nerviosos porque no era normal que fueran evaluados por un compañero en lugar de por un profesor. Entonces, tal vez yo hubiese pensado al planificarlo que eso les iba a quitar responsabilidad, y ellos lo percibieron de modo diferente. Bueno, entonces cómo por ahí generar esta aceptación, disminuir miedos e inseguridades para que sea vivido como una experiencia de aprendizaje y que la evaluación sea considerada como tal y no como algo, bueno, a temer. Bueno, estas son imágenes de los chicos, como verán, muy contentos, así que espero haber sido clara. Sí, muy bien, Sabrina, muy interesante tu experiencia. Bueno, y después de estas hermosas exposiciones, cierro yo esta mesa, ¿sí? Comparto rápidamente un PowerPoint. Adrián, tómame el tiempo, ya veo que ahora la vergüenza la paso yo, ¿no? No, yo también me voy a medir, por favor, se los pido. Voy a ser respetuosa de los tiempos, ahí ya estoy compartiendo pantalla, cualquier cosita me avisan si no la pueden ver, a ver si me toma, eso es. Mi trabajo, les cuento rápidamente, se titula Trabajo académico y elementos paratextuales, la función del título y del subtítulo. Esta presentación se vincula con mi labor docente en la Universidad de Palermo, concretamente dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación. Dicto una materia que se llama Seminario de Integración 1, en esta materia que es común a todas las carreras de la facultad. Los estudiantes realizan el 25% de su proyecto de graduación. El proyecto de graduación es el trabajo final, que en otras facultades recibe el nombre de tesina o de trabajo de integración final. Bueno, en la UP recibe el nombre de proyecto de graduación. Con este trabajo, los estudiantes cierran, digamos, su paso por la facultad y cierran, digamos, sus carreras. Es un requisito con el que tienen que cumplir para poder obtener sus respectivos títulos. Esta materia requiere todo un desafío
porque es una materia que, como les decía, es común a todas las carreras de la facultad, por ende, digamos, tenemos que trabajar con proyectos que tienen distintos intereses, distintas orientaciones, que plantean distintas problemáticas, pero que además, justamente respecto de otras materias, tiene una orientación bastante particular. ¿Por qué? Porque en Seminario de Integración 1 y en la materia siguiente, que es Seminario de Integración 2, donde los estudiantes finalizan su proyecto de graduación, o sea, llegan hasta el 75% y el 25% restante luego lo realizan por su cuenta, nosotros trabajamos muy fuertemente en dos áreas. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con cuestiones metodológicas, ¿sí? Y por el otro lado, con todo un conjunto de problemáticas que tienen que ver con las prácticas letradas académicas. Esto es, con el conjunto de habilidades de lectura y escritura que se requieren y que se exigen, por decirlo así, en el nivel universitario. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? El problema con el que nos encontramos es que en estas materias nosotros partimos de considerar, piensen que son estudiantes de cuarto año, ¿sí? De las carreras, o sea, ya están más cerquita de salir de la facultad que del ingreso. Entonces, nosotros podríamos presumir que estos estudiantes tienen conocimientos básicos de metodología y de habilidades de lectura y escritura propias, digamos, del nivel de educación superior. Bueno, esto no ocurre así, sí, por diversos motivos. Entre muchos otros motivos, porque, digamos, las prácticas o las habilidades de lectura y de escritura que se requieren en la universidad no se suelen enseñar. Sin embargo, se espera que los estudiantes manejen, por decirlo así, dichas habilidades. Bien, en Seminario de Integración 1 y también, por supuesto, en Seminario de Integración 2, hacemos, digamos, hincapié en estas dos grandes líneas de trabajo y puntualmente en la que yo quiero, digamos, centrarme hoy es en aquella que tiene que ver justamente con las prácticas letradas, que les decía, son estas habilidades de lectura y escritura que nos requiere el nivel universitario, y puntualmente dentro de lo que tiene que ver con prácticas de escritura, lo que me interesa retomar son los elementos paratextuales, digamos, de un texto. Y justamente sobre estas cuestiones es que trabajamos con los estudiantes. Bien, entonces, primera cuestión. Una de las cuestiones de las cuales partimos es de definir en el marco de estas materias qué son los elementos paratextuales. Fundamentalmente, un paratexto es aquello que rodea a un texto, ¿sí? Y son importantes, ¿por qué? Porque sirven para captar la atención del lector, pero a la vez para anticiparle al lector, para darle información al lector acerca del tipo de texto con el que se va a encontrar. Si bien yo aquí estoy hablando y me estoy refiriendo al texto escrito, los elementos paratextuales aplican perfectamente para otro tipo de textos o discursos de corte audiovisual, ¿sí? El elemento paratextual, digamos entonces, es importante de considerar porque aporta y anticipa información al lector acerca del texto que va a leer. Muy bien. Los paratextos pueden clasificarse de diversas maneras. Desde el punto de vista perceptivo hablamos de un paratexto icónico, como pueden ser las ilustraciones, los esquemas, las fotografías, variaciones tipográficas, etc. También está el paratexto verbal, que tienen que ver con el título, el prólogo, índice, referencias bibliográficas, notas al pie, etc. Puntualmente yo después me voy a referir muy escuetamente al título y al subtítulo. Luego, desde el punto de vista de la emisión, desde el punto de vista de quien escribe un texto, diferenciamos entre los paratextos a cargo del autor, ¿sí? Que son justamente los paratextos vinculados al título, subtítulo, dedicatoria, índices, etcétera, que están a cargo justamente de quien produce ese texto. Si ya pensamos a nivel de un libro, por ejemplo, hay otros paratextos que están a cargo de los editores, como son las tapas, las solapas, las contratapas, etcétera. Y hay algunos paratextos que están a cargo de terceros, como por ejemplo el caso de los prólogos. Si escribimos un libro y luego le pedimos a alguien que nos escriba un prólogo, bueno, ese prólogo va a estar a cargo de un tercero, ¿sí? Bien. Concretamente, ¿en qué nos concentramos en el marco del Seminario de Integración 1? En la importancia del título y del subtítulo y en las funciones que cumple respecto de un texto académico. Y puntualmente pensamos esta cuestión del título y del subtítulo en relación al proyecto de graduación. Generalmente son tantas cuestiones las que debemos atender en el marco de
seminario de integración 1, que los estudiantes, claro, se concentran en el recorte temático, el planteo de la problemática, definir objetivos para su trabajo, ajustarse a las estructuras de presentación que requiere un trabajo académico, entre muchas otras cuestiones. Y el título y el subtítulo siempre es algo que queda ahí como en un segundo, tercero, cuarto plano, ¿sí? Y en realidad, dependiendo de cada quien, muchas veces empezar por un buen título y un buen subtítulo luego ordena la escritura. Depende de cada quien. Hay gente que finalmente termina poniendo un título y un subtítulo al finalizar su trabajo para adecuarlos bien, digamos, a lo que efectivamente hizo, pero hay gente que parte al revés, plantea un buen título y un buen subtítulo y funcionan justamente como orientadores de todo el proceso de escritura. Bien, ¿por qué el título y el subtítulo son importantes? Y esto es lo que trabajamos. Como yo les mencionaba recién, el título y el subtítulo son elementos paratextuales. Son importantes porque constituyen la primera aproximación que un lector tiene con un texto, en este caso con el proyecto de graduación que ellos van a escribir. Ese título y ese subtítulo es una tarjeta de presentación, ¿sí?, del trabajo, por eso debe ser coherente con todo el contenido que representa, ¿sí? El título, por supuesto, debe ser representativo y debe generar una expectativa en el lector que obviamente el trabajo después debe poder cumplir. Lo que prometemos desde un título y desde un subtítulo tiene que después poder cumplirse con el trabajo que yo desarrollé. Porque si titulo y, digamos, coloco un subtítulo que después cuando leo el trabajo, cuando un especialista evalúa ese trabajo, ve que no hay mucha conexión, ya ahí empieza a hacer ruido el trabajo. Y ni les digo cuando trabajamos el tema del índice, que eso queda para otro momento. Bien, ¿cómo subtitular, cómo titular y subtitular? Esta es otra de las cuestiones con las que trabajamos mucho. No hay una manera de subtitular y titular, o sea, no hay una única manera de titular y subtitular. Sin embargo, una de las fórmulas que nosotros más utilizamos en los escritos académicos y concretamente en el caso del proyecto de graduación es la siguiente. Una de las técnicas, tips, podríamos decir, que les enseñamos a los estudiantes es que a través del título deben poder visibilizar el tema del proyecto, el tema general del proyecto. Y en el subtítulo plantear el recorte temático o el objetivo proyectual dependiendo del tipo de carrera de la que estemos hablando, porque están los diseños gráficos, de textil e indumentaria, diseño de imagen y sonido, comunicación audiovisual, hay distintas carreras. ¿Sí? Entonces, dependiendo del objetivo proyectual o del recorte temático que hagan, eso debe tener que poder explicitarse a través del subtítulo. Entonces, por ejemplo, les vamos dando ejemplos de este tipo. En el título planteamos el tema. Pensemos en el caso de comunicación o de un proyecto de graduación vinculado con comunicación. Medios de comunicación e identidad barrial. Ese puede ser el tema que planteo a partir de un título, pero es amplio si lo planteo así. ¿Cómo lo recorto? Y acá viene el caso de la revista Vivir en Bueno. En el subtítulo, a partir de la presentación de un caso, recorto, muestro, ¿sí?, dónde es o en qué voy a anclar este estudio sobre medios de comunicación e identidad barrial. Esto que parece inocente, esto que parece menor, es muy ordenador, digamos, a la hora de empezar a pensar la coherencia interna que tiene que presentar un trabajo académico y puntualmente un trabajo de las características de un proyecto de graduación. Bien, para cerrar, la importancia del abordaje sobre las funciones del título y del subtítulo no radica en su originalidad, sino justamente, y soy redundante en esta palabra, en la importancia intrínseca que tiene para la enseñanza de prácticas letradas académicas. Digo, si estamos enseñando a leer y escribir de acuerdo con los requerimientos que nos exige el nivel de educación superior, perfecto, digamos, es importante volver sobre estas cuestiones que por ahí para algunas personas son evidentes, pero no para los estudiantes. Asimismo, sí, es importante trabajar sobre la cuestión de los paratextos, de los elementos paratextuales, porque nos permiten recuperar la dimensión comunicativa de los textos y a la vez hacer el ejercicio, el gran ejercicio y esfuerzo de contemplar en instancia de emisión, producción y escritura de un proyecto de graduación al receptor. Esto es a quién le vamos a escribir y quién va a leer finalmente nuestro proyecto. Y no olvidarnos justamente que la comunicación es esto, es intercambio, ¿sí? Es emisión, pero también es recepción. Bien, espero haber estado bien con el tiempo. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Estamos bien, ¿no? ¿Con el tiempo? Perfecto, María Bien. Paula, perfecto. Bueno, muy bien. Te recuerdo que quedan 20 minutos, ¿sí? Eso te iba a decir, nos quedan unos minutitos. Expusimos todos, ¿no es cierto? No nos quedó nadie sin exponer. Yo voy a hacer unos comentarios
de acuerdo a las exposiciones que estuve escuchando. Después, por supuesto, si se quieren hacer preguntas o a alguien le quedó alguna duda sobre algo, es el momento también para aprovecharlo, y lo mismo por el chat pueden hacerlo, o abriendo el micrófono, como sea mejor por el chat, creo que había dicho Adrián. En lo personal, la verdad es que escuché unas exposiciones hermosas, cada una me aportó y me dejó algo. Realmente tiene un nombre que es representativo, esta comisión, de los trabajos que se presentaron y que tienen que ver con la creatividad en el aula, y uno dice, pucha, que nos esforzamos en serio por hacer cosas creativas adentro del aula en todos los niveles educativos, y realmente hay gente, a mí me alegra mucho ver que hay colegas, que hay profesores que están pensando, digamos, en cómo podemos hacer para ser creativos, pero creativos no por, ay, qué lindo lo que hiciste, sino para, sí, qué lindo lo que hiciste, pero además siempre orientado a esto de tratar de constituir una condición de posibilidad para un aprendizaje significativo. Digo que creo que todos apuntamos a eso, con lo que tenemos a mano, con las herramientas que contamos, con los estudiantes que trabajamos, las instituciones, etc. Bien, voy a ir haciendo comentarios. Primero, María de los Ángeles, y luego el caso de María Eugenia, que vi ahí algunas cosas en común para comentarles a ambas. Primero, hermosas las exposiciones, me encantó esto de la alquimia creativa y también del cruce entre la danza y el inglés, y ese comentario que hizo María Eugenia, o sea, no se trata de que los que bailan salgan hablando inglés, ni los que hablan inglés salgan danzando, pero bueno, si algo se produce ahí también bienvenido sea, por supuesto. Y yo lo que pensaba es que en ambos casos, obviamente, estuvieron pensando en estrategias didácticas, digamos, novedosas, por decirlo de alguna manera. Obviamente, ustedes las estaban pensando como docentes a estas estrategias para fomentar un aprendizaje significativo, pero a la vez pienso, estas metodologías que ustedes están implementando, y más porque estamos hablando de estudiantes de profesorados, si no entendí mal, digo, y que tienen que prestar, obviamente por el tipo de estudiante del que estamos hablando, atención a estas cuestiones, ¿quién les dice que también esas metodologías no sean reapropiadas para el día de mañana ellos enseñar? O sea, no sé si ustedes las están enseñando con ese objetivo de enseñarles también metodología para que ellos puedan aplicar, pero me parece que se llevan el combo completo, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, tal cual. Esa es la idea. Esa es la Siempre idea, les ¿no es cierto? Y me decimos, parece que es claro, lo rico de la experiencia exacto. que estuvieron contando. Me pareció... Exacto, siempre les decimos que todo es óptimo para ser reinventado por ellos, ¿no? Que Y les sí, sirva como para que se motiven y ellos armen sus propios proyectos similares o no, pero sí, la idea siempre es pensando en la formación de formadores, ¿no? claro, por eso mismo, por el tipo de estudiante Sí. que estamos hablando, ¿cierto? Claro. Ya llevamos desde el 2020 trabajando con estos alumnos o con, bueno, varios cursos desde el 2020, con esta metodología de trabajo por proyectos y de trabajo de investigación en grupos, y bueno, también hemos presentado sobre evaluación formativa y colección de evidencias de aprendizaje en años anteriores, porque también va acompañado, ¿no? con lo que acá también se presentó sobre la coevaluación, la heteroevaluación. Coincido plenamente que las salidas escolares son una de las fuentes de información y de aprendizaje increíbles que los chicos pueden tener, a pesar de los que, bueno, habíamos dicho, esto de los permisos y todos Sí, los sí, sí, de los problemas que tienes cuando son menores, exacto. Sí, bueno, y cuando son pues, mayores también por los seguros y todo lo que hay que tramitar. Exacto. exacto. Sí, Y sí, sí. bueno, pero quería también rescatar, como pasó con Provincia de Buenos Aires, con Sabrina, que uno de los alumnos que tiene 23 años me dijo, a mí nunca me sacaron a un museo, ¿no? Y bueno, la experiencia fue riquísima. Yo, cuando ella hablaba, sentía, ¿no? Todo lo que los alumnos... Experiencia directa. Exacto. Sí, Bueno, sí, nada sí, más sí. crear la cultura en las instituciones de nivel superior, porque no pertenecen al sistema formador, no pertenecen al sistema obligatorio en el sistema educativo. Por lo tanto, es un poco más descuidado. Y crear esta cultura de trabajar interdisciplinariamente y con proyectos que tengan que ver con varias disciplinas, bueno, es más engorroso, digamos, pero bueno, es los primeros pasos que hacemos. No, y Muchas muy gracias. lindo, muy lindo se dio el trabajo. Muy lindo. También algo en este sentido, ahora voy nombrando a todos, pero como fui haciendo, me fui anotando algunas cosas, esto también acerca de pensar la estrategia de enseñanza apareció en la exposición de Pablo, ¿no? Bueno, que tenés un marco teórico ahí impresionante, armado, que seguramente
cuando decís, bueno, ya lo terminé, vas a seguir encontrando cosas que vas a decir, esto yo lo tendría que agregar a toda esta articulación que estoy haciendo, me pareció súper interesante. También lo mismo que les mencionaba a María Eugenia y a María de Los Ángeles, ¿no? Esta cuestión de pensar, digamos, las estrategias para enseñar, pero que a su vez se pueden convertir en las estrategias que el día de mañana usen quienes hoy pasan por ese espacio formativo, pero en tu caso vos lo que agregás que me parece interesante son los condicionantes a la hora de pensar una estrategia de enseñanza y esta cuestión de explicitar, porque lo estás explicitando y a la vez me parece que implica un trabajo de tomar distancia, ¿no es cierto?, de esos condicionamientos para ser críticos de nuestra propia práctica. Y asimismo me gustó algo que mencionaste de lo que se busca es proveer un espacio diferente, ¿no es cierto?, en estos espacios formativos de lo que vemos en las redes, digamos, o de lo que circula mediáticamente en términos generales en las redes, en los medios masivos tradicionales, si se quiere, o inclusive hasta en las propias conversaciones sociales, que bueno, están muy atravesadas también por esta cuestión de las redes, medios y demás. Me pareció súper interesante eso. Sin embargo, más allá de, obviamente, de proveer un espacio diferente a las redes o las tecnologías, vamos a decir, son interesantes y John hizo un trabajo muy, muy lindo en relación a este tema. Digo, se trata de ser críticos, pero guarda, hay un semiólogo que se llama Humberto Eco que dice que no hablaba justamente de las redes sociales, sino que hablaba más que nada de los medios masivos, pero él decía que frente a la irrupción de una nueva tecnología, vamos a decirlo así, de la comunicación y demás, habían como dos grandes grupos, los integrados, uy, las tecnologías nos salvan, y los apocalípticos, uy, las tecnologías nos destruyen. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no es cierto? Digo, sí, obviamente no perder nunca el espíritu crítico, pero ¿por qué no apropiarnos, como hacía también María de Los Ángeles, cómo no apropiarnos justamente de estas tecnologías? En el caso de John me pareció súper interesante el proyecto que planteaste. Te hago una consulta de ignorancia. ¿Podcast y podcast son lo mismo, no? ¿O no? No, 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 tienen una cambia. diferencia. Sí, o sea, la diferencia básicamente es el tema de video. Lo que pasa es Ok, que, eso te iba a decir, porque hablaste sí, de la lengua de señas, o sea que es el podcast, el de la lengua de señas, me parece súper interesante como proyecto. Y te hago una consulta, un sí, podcast, ¿dónde lo puedes compartir? Por ejemplo, ¿en Spotify también? No. ¿Sí? sí, ¿Lo admite sí. también? Ya en estos momentos, hace aproximadamente, yo le pongo por ahí unos 4 meses, plataformas como Spotify ya permite video. Entonces, ahí tenemos una infinidad de cosas adicional a eso de que se puede trabajar, se puede hacer interacción. Es decir, uno Claro. ya puede crear encuestas, puede hacer preguntas, puede incluso, digamos, como interactuar con la audiencia y eso también nos da como elementos o insumos para nosotros decir, ven, hay que revisar de pronto estas temáticas, podemos seguir trabajando Sí. en este tipo de cosas y pues eso nos ayuda mucho como a hacer esa retroalimentación tan importante. Sí, me gustó mucho tu trabajo, me gustó el relevamiento que hiciste, la preocupación que tenés acerca de la falta de estudios que hay sobre estas cuestiones. Yo a veces pienso que tal vez no haya tanto desarrollado porque es un desafío también para quienes hacemos docencia incorporar todo esto, aprenderlo, salir de nuestra zona de confort, ¿no es cierto? Digo, tal vez no haya tanto implementado o por algún motivo no está generando interés académico. Pues la verdad que es súper interesante todo el tema que vos planteas. Y después no te olvides de compartirnos tu link de Spotify que habías puesto ahí porque me interesaría escuchar, ver lo que tengas hecho de la lengua de señas, me encantó. Yo trabajé muchos años en una carrera que era una tecnicatura en lengua de señas, dando una materia de metodología, y trabajé con intérpretes, aprendí, la verdad que muchísimo en esa tecnicatura. Así que después compartirlo, bueno, me pareció súper interesante. Creo que la TIC como una aliada es súper importante de considerar y es un desafío para los profes. Bueno, voy con las últimas exposiciones que me quedan. Voy con Sabrina y después cierro con Cintia y con Julio, ¿sí? Si no me olvido, creo que mencioné todas. Vamos con Sabrina, me encantó la propuesta. Trabajé 13 años en secundaria, así que hace muy poquito que dejé de trabajar en secundaria por una incompatibilidad de cargos que no pude sostenerlo al cargo en secundaria. Era como ver a mis alumnos cuando veía las fotos. Me parece que la experiencia directa y eso de sacarlos del aula, de correrlos, también, porque a ver, el aula también termina siendo de alguna manera una zona de confort, ¿viste? Sí, molestamos, me distraigo, pero no deja de ser mi zona de confort. Sacarlos de ahí me parece que es súper interesante. Me parece que, bueno, la estrategia, la experiencia directa no falla, digo yo creo que siempre suma y aporta algo.
Me pareció súper interesante, bueno, el tema de la evaluación, cómo la manejaron, o sea, de que ellos también tomen la responsabilidad, pues una responsabilidad evaluar al otro, digamos, que encima es un par, ¿no? Y asumir como ese lugar de, bueno, yo valoro lo que vos hiciste, bueno, es una responsabilidad y es también ponerlos en un lugar de estima, ¿no? De que están en condiciones también de poder hacer eso, que siempre recae en el docente y no en el estudiante. Me pareció súper interesante. Como también me pareció interesante el tema de turistas en nuestras ciudades, de tomar distancia de lo cotidiano, ver desde otro lugar lo que transitamos todos los días. Y realmente cuando nos corremos del lugar usual por el que andamos, o sea, empezamos a ver cosas que nunca antes vimos. Uno de los comentarios es: yo quiero entrar a la iglesia, que no entré, y yo nombré un montón de cosas y no las pude ver. Bueno, ¿no? O sea, genera como estas inquietudes. La verdad que me encantó. Muy linda la experiencia. Y además, otra de las cuestiones que me anoté, no solo buscan integrar los contenidos y enseñar los contenidos curriculares del área y demás, sino que también vos lo mencionaste, otra de las cuestiones, que aprendan a hacer trabajo colaborativo, digamos, ¿no? Digo, me parece que ahí también está la riqueza de este tipo de experiencias. Obviamente enseñar el contenido, por supuesto, nadie dice que no, pero también estas otras cuestiones que están, y que están bien que se enseñan en la escuela. Luego, me quedan los trabajos de Cintia y de Julio. Me encantaron los dos trabajos. A ver, de alguna manera los dos trabajos me interpelaron, no solo por el interés como profe, sino porque tengo un caso muy cercano, digamos, de trastorno del lenguaje, y el tema de las acompañantes pedagógicas no docentes, y el tema de trabajar con materiales, digamos, que anticipen, que organicen a esos niños, adolescentes, bueno, que tienen particularidades como tenemos todos. A mí, bueno, Julio me parece que se ha haber tenido que ir, por eso él planteó exponer primero, pero bueno, tal vez en algún momento ve la grabación. Me encantó la presentación que hizo con esos materiales que él nombró de bajo o nulo costo. Me hubiese encantado, yo no lo escuché, tal vez yo perdí la atención, me hubiese encantado que me cuente cómo los arman y quiénes son las personas que intervienen en el armado, digamos, de esos materiales. Me pareció súper interesante lo que hice y súper rico la experiencia, porque además atiende a todo, digamos, a generar materiales específicos para atender distintas necesidades de los distintos públicos, estudiantes, etcétera, pacientes, donde se lo apliquen, pero a la vez con esta cuestión de nulo o bajo costo, una maravilla. Digamos, cierra por todos lados la propuesta, me encantó. Y Sí. Cintia, tu propuesta, por favor, te lo pido. A ver, me encantó. Ojalá se pueda implementar. Ese es el tema. Yo, vos sabés que lo anoté, yo coincido con vos plenamente en lo que decís. Hoy nos encontramos, yo no trabajo en escuela primaria, pero lo veo porque estoy muy cercana a esa realidad, digamos. Vemos Sí. aulas llenas de APNDs, maestras a su vez desbordadas, que por ahí quedan a cargo de 3 o 4 chicos, porque el resto todos tienen APND. Es una locura ver un Es aula. una locura. Es una Aparte, locura. me tocó trabajar en todas las áreas, de inicial a secundario. En todas me pasó, en el secundario no, porque mucho la entrada no la permiten. No la Ahí es permiten. más no, es mucho más difícil. A mí me tocó trabajar en secundaria, me aceptaron bien, pero Sí, pero cuesta cuesta un poquito más. bastante. Sí, Y me pasó esto de ver a los nenes como, y a la maestra desbordada, de desbordada. decir, no, Sí. esto tiene que cambiar, porque con otra persona que pueda adecuar, ¿no? Que tenga la capacitación, ¿no? Sí, claro, que Obviamente, esté formada, por que supuesto, y esté que pueda trabajar en formada y a su colaboración con la vez, escuela. claro, porque imagínate, la docente ya tiene su formación y sumarle quizás, puede, Cinco, obviamente que puede, me parece hay como mucho porque hay cuestiones que son muy difíciles de abordar. de manejar adentro de un aula, totalmente, más si Claro, somos muchas personas. Yo me acordaba de ese dicho que dice: muchas manos en un plato hacen muchos garabatos. Bueno, sí, un tal poquito cual. como pasando eso. De lo que dependemos es, lamentablemente, este tipo de proyectos que yo aplaudo, es de la voluntad política. Más allá del Sí, partido político, el más gobierno, allá digo, de que se nos todo. atraviesa a todos. Digo, No, es es que pasa por decir, ahí, invertimos en esto o no invertimos en esto e invertimos en otra cosa. tal cual. Pero bueno, Estos recursos que mostraba, creo que era Pablo el primero que expuso, Julio, Julio, me equivoqué de nombre. Julio me pareció interesante porque me ha tocado armar cosas para los chicos y es muy interesante porque es necesario, ellos necesitan de otro tipo de aprendizaje. el Es aprendizaje muy de bueno, material. Y también me sí. encantó Todas algo las que vos nombraste, exposiciones que es estaban muy buenas, eso, no, todas muy todas, lindas. Y algo que vos nombraste que es cierto, es
todos tenemos nuestros tiempos, tengamos en un Exacto. certificado de discapacidad, agregaría yo, porque realmente Exacto. todos tenemos fortalezas y debilidades. Pues obviamente hay que atender a cada caso en particular, las aulas son heterogéneas, que les voy a explicar, todos conocen el ámbito, y bueno, pero como para cerrar esta idea, más allá de que hay ciertos proyectos, en este caso como el tuyo, que depende de varios factores, siempre hay que seguir insistiendo, digo yo, ¿no? Sí, voy a seguir. Sí, Pero claro, es que en como, algún momento algo se empieza a hacer con todo eso, y bueno, hay que insistir y sí. no morir Es en es como decís vos, depende también de las políticas que estén en el momento, sea en cual el sea, no momento, importa, claro. pero hay que depende muchísimo, porque todo pasa por ahí, sí, claro, es por así, supuesto. Pero hay que insistir, hay que que insistir. siempre algo se va a ir logrando. Adrián, creo Gracias. que estamos en tiempo de ir cerrando, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bueno, yo no sé si alguien se quedó con una duda de algo, yo no te olvides de compartir tu link, así nos lo podemos llevar. Yo lo había Y compartido por acá previamente antes, pero lo voy a volver a enviar. dale, por favor, porque yo no lo vi. Desde que estaba en De la una. exposición se me pasó de la silla de Quedan 4 minutitos para los que quieren Gran, si alguien quiere hacer agregar algún algo. comentario o Ahí John va a algo, poner el link. alguien Ya, quiere hacer. ya acabé de Una- mandar el link. Ay, dale, Buenísimo. Muchas buenísimo, gracias. Yo buenísimo. quería decir una sola cosita, Sí. que me pareció muy importante esto que decían las colegas de llevar, sacar a los chicos del aula y llevarlos a la experiencia porque directa. ¿Por qué? Porque los chicos ven mucha teoría y les cuesta mucho llevarlo a la práctica o verlo. Y me parece que es fundamental. Y se fue perdiendo mucho todo eso. Cada vez hay menos excursiones, cada vez hay menos salidas educativas, bueno, porque llevan un montón, ¿no? de cuestiones que cuesta mucho, pero me parece muy importante. Lo disfrutan mucho y aprenden muchísimo. Muchísimo, sí, 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 coincido totalmente, coincido totalmente. En mi caso, Gracias, Pablo, gracias. La verdad que hermosas todos los trabajos y las exposiciones. Ojalá que nos crucemos nuevamente y sigamos compartiendo resultados, sugerencias, observaciones, inquietudes, catarsis también, porque ya que sale todo también junto, viene todo en el mismo combo, pero bueno, ha sido un placer realmente, ¿eh? Una mesa muy, muy linda, una comisión muy, muy linda. Así que bueno, si no hay ninguna duda, ya estaríamos, ¿no es cierto, Adrián? Perfecto. Bueno, estamos Bueno, bien. gracias. A la Gracias. comisión, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchísimas gracias, que estén muy Muchas bien. gracias. Igualmente, gracias. ustedes también. Muchas gracias. Adiós. Chau, Adiós. chau. Chao, muy bueno todo.